Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda edición informativa de Chacra TV Noticias. Los principales temas que estaremos abordando en los próximos minutos los resumimos en los siguientes 3 títulos. Maíz estiman 27% de incremento en la superficie de siembra en el ciclo agrícola 2016-2017. Preocupa el abigeato en la provincia de Corrientes. El área sembrada con girasol esta campaña será 39% superior a la del ciclo 2015-2016 según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Qué está sucediendo por estas horas en el mercado de Hacienda de Liniers? Se lo contamos ahora. Ingresaron en esta jornada 3.584 vacunos. De ese total que ya se comercializó, se conformó el índice de novillo del mercado de Liniers ubicado en 26 pesos con 33 centavos, mientras que el índice general del mercado de Liniers se ubicó en 25 pesos con 21 centavos. En el caso de las cotizaciones granarias, después de una jornada con bajas generales en la plaza local e internacional, salvándose apenas una posición del trigo, les damos los datos. En revistachacra.com.ar pueden tener el análisis. En el caso de la soja en Chicago, la baja fue de $2,21, cerró en $358 por tonelada para noviembre 2016. Para la misma posición, en el mercado a término, la baja fue de $2 por tonelada, cerrando en $269. En el caso del maíz, en Chicago, la posición diciembre 2016 se ubicó en $138 por tonelada, $2,50 por debajo de la rueda anterior. En el mercado a término, misma posición, $1 en baja al cerrar en $165. En el caso del trigo, en Chicago, la baja fue de poco más de $1, cerró en $153 por tonelada para la posición diciembre 2016. También para la posición corta en la plaza local, hubo subas de $1 por tonelada al cerrar en $146 por tonelada. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer su estimación de siembra de maíz para la actual campaña y prevé que el incremento será de un 27% respecto del ciclo agrícola 2015-2016. De acuerdo con el reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el avance de la siembra de maíz se ubica en el 34,7% del área estimada para la campaña actual, que es de 4.9 millones de hectáreas. Esto significa un 27% superior a la del ciclo previo, cuando la superficie se ubicó en 3.850.000 hectáreas. Según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra mantiene un adelanto interanual del 3% en comparación con la campaña previa. A la zona centro-norte de Santa Fe, los cuadros tempranos están en etapas fenológicas de diferenciación de hojas. Las tormentas que se registraron en parte de los departamentos de esta zona generaron daños parciales en algunos lotes por la caída de granizo. Sobre la zona centro-oeste de Entre Ríos, las últimas lluvias permitieron reponer las reservas de los perfiles y recuperar el estado de los cultivos. En el caso de la zona de San Luis, ya está el final de la ventana óptima de siembra de lotes tempranos, con un avance moderado en las labores de implantación. En Córdoba, la siembra de cuadros de maíz con destino a grano comercial se vieron demoradas por las lluvias de la última semana. En Corrientes, otra vez se reportaron daños parciales por excesos hídricos y caída de granizo. En la zona oeste de Buenos Aires, en la zona norte de La Pampa, Cuenca del Salado y centro de Buenos Aires, las continuas lluvias demoran los trabajos de siembra temprana y de continuar esta situación, la Bolsa de Cereales estima que parte de los lotes pasarían a ser sembrados con el cereal, pero en planteos tardíos. ¿Cómo funciona el plan de ahorro previo para la compra de ganado? Nos respondió esta cuestión Martín Edo, que es founder de Círculo de Ganado. Esta iniciativa surge en un momento que yo observo que el negocio más grande que existe en la Argentina, que es el negocio de la carne, y dentro de eso sus dos primeros ciclos, que son el de cría y el de invernada, que se producen desde hace más de 3 siglos y curiosamente no tenían ningún tipo de financiación conveniente a largo plazo.
Entonces nos ponemos a ver qué podíamos aportar a esto y encontramos la herramienta Plan de Ahorro, que, digamos, ha sido eficaz en casi todos los mercados a los cuales ha ido, o sea, autos, motos, cosechadoras, tractores, acoplados, departamentos, electrodomésticos. Y entonces dijimos, y a ver, ¿qué podemos hacer para adaptar esta herramienta al negocio de invernada y cría? Nos pusimos a funcionar y así nace Círculo de Ganado, el primer y único plan de ahorro previo para la compra de hacienda. Y principalmente, ¿a quiénes está dirigida entonces el Círculo de Ganado y las herramientas que ofrece? Está dirigido a los ganaderos de todo el país, pero se abre también como una posibilidad para inversores que deseen participar del sector y que a través de esta herramienta van a poder, digamos, canalizar su ahorro, un bien de producción, y cuando salgan adjudicados tener un ahorro con premio y poder participar del negocio de invernada o del negocio de cría. ¿Y cuáles son sus proyecciones en cuanto a la demanda de estas herramientas por parte de los productores? Nosotros creemos que hemos recibido desde el miércoles que hicimos el lanzamiento, estamos recibiendo cientos de mensajes de productores de todo el país interesados en esto. Nuestro proyecto comercial es alcanzar en el cuarto año 16.000 contratos, que es aproximadamente el 4% del market share al que nos estamos dirigiendo. Las labores de siembra de girasol continúan avanzando sobre todo el país bajo una condición de humedad óptima que permite la correcta implantación de nuevos lotes de este cultivo. Las lluvias que se registraron durante la última semana lo que han hecho es interrumpir de manera parcial la siembra de la oleaginosa por falta de piso en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires. El progreso nacional de siembra ya superó el 42% del 1.700.000 hectáreas que se han proyectado para la campaña agrícola 2016-2017, una cifra que de concretarse reflejaría un incremento interanual del 39% respecto de la superficie sembrada en 2015-2016, que fue de 1.220.000 hectáreas. En números absolutos, se sembraron más de 720.000 hectáreas, manteniendo un adelanto interanual de más de 6 puntos porcentuales. Los lotes de girasol implantados en el núcleo productivo del Chaco, en la región del NEA, presentan una condición de cultivo muy buena, aunque demorada por las lluvias de la última semana. ¿En qué consiste y cómo se lleva adelante la sociabilización temprana en los equinos? Respecto a este tema, conversamos con el ingeniero Federico Sassano, integrante del grupo de investigación en la Cátedra de Equinotecnia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Que nosotros realizamos en potrillo de la raza criolla. La raza criolla tiene un sistema tradicional de cría, que son sistemas extensivos o semi-extensivos, no tan intensivos como polo o sangre pura de carrera, donde hay un acercamiento, un contacto con el humano cercano desde el nacimiento y ahí durante todo el resto de su vida hasta el destete, la doma y todos los pasos a seguir. La raza criolla tiene otra metodología, otro método de cría. Obviamente hay casos y casos, pero lo que suele ocurrir es que el potrillo, una vez que paren las madres a campo, nadie ve al potrillo hasta unos meses antes del destete, que los van a ver cómo están y eso, y son potrillos que son totalmente indóciles, o que su mansedumbre es muy, muy baja, no tienen una caracterización por ser dóciles, porque no están en un contacto continuo con el humano, entonces lo ven, es como una especie predada, digamos. Uno se acerca y salen corriendo. Como que, porque el humano no forma parte de su entorno cotidiano, como si forma parte de la manada. Nosotros buscamos meternos, si bien no podemos estar en el parto de la yegua a campo, a los 2 días o 3 nos traen los potrillos a donde trabajamos nosotros en la estancia de la República y empezamos todo un proceso, una metodología donde nosotros cuantificamos distintas tareas que el potrillo va a realizar durante todo el resto de su vida. Lo hacemos durante un periodo de 14 o 21 días. Ahora lo achicamos a 14 días, pudimos la técnica reducirla para que sea más práctica a la hora de un peón de campo poder realizarla. Y hacemos maniobras como elevación de miembros, casqueo, le pasamos el cepillo, los duchamos. Son todas tareas que él de grande va a tener.
Y aparte hacemos un periodo de desensibilización donde manoseamos a los potrillos o elevamos los miembros, los paseamos por obstáculos, que es como que ellos, los primeros días, uno ve como hay una diferencia entre o sea, en el vínculo entre el potrillo y el humano, pero con el correr de los días te puedo asegurar que vos ves cómo va aumentando el vínculo, cómo se va fortaleciendo hasta que acepta que el humano es parte de su entorno. Continúa la preocupación en la provincia de Corrientes, esencialmente de los productores ganaderos, porque no cesa el abigeato en la zona. Respecto a este tema estuvimos conversando con José Luis Arbeláez de la Sociedad Rural de Corrientes. La provincia de Corrientes venimos sufriendo, digamos, como casi todo el país, el tema seguridad. Nosotros, más en el sector nuestro agropecuario, digamos, más la pecuaria en la parte de ganadería. Nosotros del lado de la costa del Uruguay, trabajando, como el otro día lo dijo mi hijo, también con la parte brasilera. Estuvimos reunidos con el presidente del Sindicato Rural de San Borja, con diputado también estadual, planteándole un poco estas cosas para tratar de entrar a trabajar en conjunto, digamos, para beneficio de los dos municipios, de los dos países, porque es un flagelo que en realidad viene acrecentándose año a año. Y a nivel provincial, trabajando también estuvimos reunidos con el jefe de la Policía de Corrientes y tratando de tener una reunión con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Corrientes. Y bueno, en esa gestión estamos. Creo que estamos avanzando a poco, pero firme. Uno de los principales problemas tiene que ver con el abigeato, ¿no? Sí, por supuesto, es el mayor problema, digamos. El mayor problema nuestro es el abigeato en la parte bovina y en el sur en la parte también, digamos, de las ovejas, que es tremendo, digamos, también. O sea que afecta muchísimo, sobre todo la parte económica, porque hay gente que le están robando mucha hacienda, ¿no? José Luis, yendo un poco más a lo técnico, a lo productivo, ¿cómo está hoy por hoy la ganadería en la provincia de la Avenida Vacuna, en la provincia de Corrientes? ¿Con qué perspectiva están los productores? ¿Cómo lo ve? Bueno, la ganadería está, creo que como en todos lados, tratando de reponerse, digamos, de una década que tuvimos pasada bastante complicada para la ganadería. No olvidemos que se perdieron 12 millones de cabezas, así que tratando de volver a reponer y trabajando en eso, tratando de retener los vientres. Corrientes es una provincia netamente de cría, por digamos, la característica de sus campos. Venimos de un invierno bastante complicado y crudo, pero bueno, o sea, la perspectiva para el sector creo que es buena. En la medida que se puedan volver a reabrir los mercados de exportación y esas cosas, yo creo que Corrientes es una productora de ternero, o sea, es la fábrica del ternero, que después eso se vuelca en carne de exportación, así que estamos a la expectativa como todo sector, digamos. Creo que venimos pasando en estos primeros meses una coyuntura importante, creo que no está siendo fácil para tampoco el gobierno nacional y nada, pero bueno, la posibilidad de crecimiento está y Corrientes estamos a la cabeza de eso, ¿no? La información ganadera todos los días en el espacio del IPCBA. Seguimos siendo los mismos carnívoros de siempre, ¿sí? O sea, la carne va a ser algo, ha sido, es y va a ser siempre una fuerte impronta cultural en el argentino, ¿sí? Lo que sí ha cambiado son los sistemas de producción. El feedlot ha ido entrando cada vez más en nuestros sistemas. Probablemente hemos, como consumidores, empezado a valorar cada vez más la terneza, muy asociada a la carne de feedlot, y hemos ido dejando algunas otras cuestiones que por ahí antes eran más marcadas, ¿no? O hablar, por ejemplo, de otro gusto de carne. Pero seguimos siendo carnívoros con un mayor consumo en nuestras dietas de carne proveniente de sistemas de engorde corral. ¿La gente puede diferenciar una carne que procede de un animal engordado a pasto que lo que viene de un feedlot? No, yo lo que mostraba recién en las transparencias son distintos estudios científicos con fundamento y base científica, en donde tenés que meterle cuestiones desde física, desde fisiología, desde química, en fin, en donde uno puede correlacionar algunas características de la composición del tejido del músculo de carne con, por ejemplo, algunos sistemas de alimentación, ¿sí? En donde vos decís, bueno, un sistema de alimentación vinculado a una producción de feedlot termina a nivel de tejido muscular incorporando un mayor veteado de la carne, un mayor marmoreo o marbling, ¿sí? Y justamente esa característica es la que le da
mayor palatabilidad, mayor jugosidad y mayor aceptabilidad o aceptación por la gente. Y en definitiva, cuando tiene mayor aceptación, el próximo paso es que te paguen o te reconozcan más ese tipo de carne. Y a nivel mundial está demostrado, si bien vos tenés diferencias culturales en distintos países, por distintos gustos y preferencias propias de esos países, pero vos tenés demostrados que la terneza como atributo de calidad y su vinculación con el nivel digamos, de grasa o de grasa intramuscular, específicamente de marmoreo, termina siendo más pagada por el consumidor. Lo mismo que la terneza, ¿sí? Yo ahí les mostraba, primero, la terneza es un parámetro en la carne que puede ser objetivo o subjetivo, porque a algunos les puede parecer más o menos tierna una carne. Bueno, desde el punto de vista científico y objetivamente, hay metodologías para medir objetivamente la terneza de la carne, ¿sí? Se mide con una determinada fuerza de corte. Cuanto esa fuerza de corte de medida en kilos es mayor, es que la carne es más dura, ¿sí? Yo les mostraba en el caso de algunos países como Estados Unidos, hay una correlación muy marcada entre la carne más tierna y la disponibilidad a pagar esa carne con más precio. Tenemos más información, son breves nacionales. Nueva prórroga para el blanqueo de capitales hasta el 21 de noviembre. Lo oficializó la AFIP tras la publicación en el Boletín Oficial mediante una resolución federal, la 3947, firmada por el administrador federal Alberto Abad. El Ministerio de Agroindustria busca aumentar el intercambio comercial con Rusia. Fue en el marco de un encuentro con su par ruso que el ministro de Agroindustria Ricardo Burjaile aseguró que se está trabajando para mejorar el ingreso de fertilizantes de procedencia rusa a la Argentina y de incrementar productos agroalimentarios a Rusia. Agenda parlamentaria. La próxima semana comenzará a tratarse la reforma electoral. Lo indicaron fuentes del Frente para la Victoria y de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el proyecto deberá ser girado. Pasamos ahora a otro tema, en este caso tiene que ver con la preocupación y el informe divulgado oportunamente por distintas agencias experimentales del INTA y tiene que ver con una alerta por mancha amarilla en el trigo. Hemos hecho un modelo que lo publicamos en Europa y lo hemos difundido muchísimo en el año 96, así que hace muchos años venimos trabajando. Y todos los años, desde el 2005, hacemos un sistema de seguimiento, de alerta de riesgo de esta enfermedad. Cada 2 días nos paramos, vemos toda la situación con las estaciones meteorológicas, cómo va evolucionando esta enfermedad en el periodo susceptible para el trigo. ¿Cuál es ese periodo? Es todo el trigo tiene que estar espigado, tiene que haber espigas visibles, y sobre todo anteras expuestas, que es lo que le gusta al hongo como sustrato para producir la infección. Pero es una enfermedad que por eso le hemos hecho un monumento acá en Clima y Agua, que responde muchísimo al ambiente, porque en general los cultivares son susceptibles, el inóculo, las esporas de este hongo viven rastrojos, en malezas, entonces no hay limitaciones. Entonces la expresión de la enfermedad está asociado a que haya condiciones meteorológicas favorables. ¿Cuáles son esas condiciones? Tiene que haber periodos de lluvia con humedad muy alta y temperaturas cuando está en torno de los 20 grados, o sea, eventos infectivos son severos cuando hay 48 a 72 horas de mojado en la antera, y si está asociado a temperaturas más bien altas, en esos días de lluvia y humedad alta, bueno, ahí explota la enfermedad. Y el modelo es eso lo que trata de reconstruir, cuánto es el periodo de mojado que se va estimando y la temperatura que acompaña. ¿Qué está pasando en esta campaña? Lo que venimos monitoreando es que en general los valores son moderados. Ha habido, sobre todo este último fin de semana, ha habido lluvias con humedad alta, la temperatura no ha sido tan alta que acompañó esos periodos, pero da un nivel moderado por ahora de avance de la enfermedad,
y que estamos empezando con el periodo donde hay espigas con anteras, que es todo el centro norte de la región pampeana. Todavía el sur, el área de la región Triguera 4, lo que llamamos Balcarce, Tandil, esa zona, todavía el trigo está más atrasado ahí y todavía está en etapa vegetativa y no hay espigas. Así que eso está por verse, cuál va a ser la situación de los trigos de esa zona del sur de la región pampeana. Cada semana accedemos a la información acerca de los precios de comercialización de las frutas y hortalizas en el mercado mayorista. El reporte es de Horacio Esteban. La comercialización mayorista de frutas y hortalizas en el mercado central de esta semana volvió a mostrar las mismas cuestiones que ha venido mostrando durante todo este año, es decir, una condición climática o abatiéndose sobre las zonas de consumo o sobre las zonas productoras, o en algunos casos en ambas, fundamentalmente complicando un poco la operatoria. Esta semana, obviamente, con la cuestión climática, con las lluvias, el sábado pasado también, anterior al Día de la Madre, con todo lo que conllevó la poca venta que hubo y unos mercados que arrancaron la semana bastante deprimidos. Deprimidos porque había muy poca oferta y deprimidos también porque la realidad es que las ventas no fueron lo esperadas. Habitualmente para lo que es un mes de octubre, donde está finalizando el norte del país, donde Corrientes no está aportando todo el tomate que quisiera, los valores tendrían que estar más arriba. De hecho, alguna vez hemos tenido algún inconveniente con algún gobierno que salió a hacer la guerra del tomate y que los consumidores también, un boicot al consumo de esta especie. No está pasando esto en estos momentos porque si bien la oferta no es buena, si bien la calidad no es óptima, porque los últimos calores en las zonas productoras de Salta determinaron un producto mucho más flojo, que se madura mucho más rápido, la realidad es que la demanda, cuando se contrasta con esta oferta, hacen que los precios del tomate, por lo menos por ahora y en esta semana, sigan teniendo tendencia en baja. No pasa lo mismo con el morrón rojo, hay mucha demanda, pero muy poca oferta. En algunos casos se ha llegado a pagar hasta 700 pesos un cajón de morrón, pero claro, el consumidor en algún momento le va a decir hasta acá llegó mi amor y no va a subir más allá de eso. Pero ojo, que no lo arrastre el morrón verde, hay mucha más oferta, el precio está prácticamente un 50% por debajo del rojo. Sigue firme el zapallo, tanto el anquito como el tetsukabuto, está llegando de Brasil, sigue liderando las ventas, empieza a ingresar Formosa, también el Chaco y otras zonas productoras a medida que nos vamos acercando hacia el inicio de la temporada de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está el interrogante? Bueno, saber qué es lo que va a pasar en los próximos días, si esta tendencia de los problemas climáticos se va a afianzar durante el mes de octubre, pero por allá de mitad de noviembre seguramente empezaremos a encontrar mayor ingreso de frutas de primicia, como está ocurriendo hoy con el durazno de San Juan, que no tiene la calidad necesaria todavía, como está pasando con los duraznos de Jujuy, pero de todas maneras entrando de a poquito en una temporada de calor, de mucho más consumo, donde están esperanzados los consumidores, los compradores minoristas y por supuesto también los mercados concentradores en poder encontrar alguna diferencia en ese momento, ya que este año ha sido muy difícil. Ahora con la tarjeta Agronación puede financiar la compra de gasoil para la próxima campaña con un 5% de reintegro y hasta 210 días libres. Consulte adhesión en el IPF directo de su localidad o llamando al 0810-666-AGRO. Con Banco Nación, crecer es mucho más fácil. Para saber cómo están evolucionando las distintas producciones agropecuarias, agrícolas y ganaderas en toda la República Argentina, el informe semanal del INTA. Durante la semana pasada se produjeron lluvias en las provincias del NEA, este del NOA, región pampeana y norte de la Patagonia. Los mayores registros, entre 100 y más de 200 milímetros, se dieron en Misiones, Corrientes y norte de Santa Fe. Esta semana se caracterizó por los fuertes vientos en las regiones patagónica, pampeana y NEA. Persiste la condición productiva regular, pero con tendencia a mejorar en sectores de las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el resto del país y en términos generales, las producciones regionales agrícolas y ganaderas presentan una condición buena y sin anormalidades hídricas y sanitarias de relevancia.
En la región patagónica, las majadas ovinas y caprinas y los rodeos bovinos presentan una condición general regular. Se observa una mejora en la calidad y cantidad de la oferta forrajera, aunque todavía no se refleja completamente en la condición corporal. Se observa también una mejora de las majadas y rodeos en Neuquén, oeste de Río Negro, este de Chubut y sur de Santa Cruz. Tanto rodeos como majadas no presentan anormalidades sanitarias. El riesgo de incendio en la región es de moderado a bajo. La condición productiva y sanitaria de peras, manzanas y frutas finas es buena a pesar de las pérdidas y daños causados por heladas. En la región pampeana, la condición de las haciendas bovinas y ovinas califica como buena. Si bien el aprovechamiento de verdeos y pasturas es normal, se espera un repunte de la oferta forrajera después de las últimas lluvias. Con respecto al trigo, en su mayoría está atravesando etapas vegetativas en la mitad sur de la región y etapas de floración y llenado de granos en el norte. Este cultivo presenta una condición general buena, siendo esta muy buena en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Las lluvias ocurridas hacen prever un incremento de las siembras de maíces tardíos y una estabilización en la siembra de girasol. En la totalidad de los cultivos anuales de la región no se registran anomalías sanitarias de importancia. Las plantaciones citrícolas de la región están en una condición buena, en tanto que los sistemas hortícolas del Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Rosario tienen un estado bueno. En la región de Cuyo, las haciendas bovinas y caprinas tienen una regular condición por causas nutricionales, pero la condición sanitaria de las majadas y rodeos es buena. El riesgo de incendio es alto a muy alto en la provincia de San Juan y norte de Mendoza. El estado de las producciones en los oasis mendocinos es regular. La estabilización y mejora de las condiciones climáticas permitirá seguramente una mejora de estos sistemas productivos. En la provincia de San Juan, las vides mantienen una condición regular por haber sufrido daños por heladas. En la provincia de San Luis, los lotes sembrados con trigo tienen una condición buena, libres de malezas y enfermedades foliares y sin restricciones hídricas. En el noreste argentino, las haciendas bovinas, ovinas y caprinas alcanzan una condición buena al haber mejorado las condiciones ambientales y la oferta forrajera. Las producciones agrícolas regionales perennes como té, yerba mate, citrus y forestales presentan estados buenos. Continúa con un lento avance la siembra de arroz en la provincia de Corrientes. En esa misma provincia se monitorean y tratan las plantaciones citrícolas para prevenir y controlar ataque de la mosca de los frutos. Los cultivos de girasol, maíz y algodón en el centro y este de las provincias de Chaco y Formosa mejoran su condición buena gracias a las últimas precipitaciones. En el NOA, las ganaderías bovinas y caprinas mantienen en general un buen estado desde el punto de vista sanitario y reproductivo. En La Rioja continúa el rebrote de especies arbustivas y leñosas que mejorará la calidad y cantidad de la oferta forrajera y el actual estado regular de las haciendas. Las producciones de olivos, vid, membrillo, frutos secos y aromáticas de las provincias de La Rioja y Catamarca se encuentran en estado de brotación o floración. Olivos, vides y otros frutales se recuperan de los daños causados por las últimas heladas. Los cultivos de caña de azúcar, algodón, soja, trigo, citrus y tabaco con el resto de las provincias que conforman la región revisten una buena condición productiva y sanitaria. Es el escultor en madera más premiado del mundo. Nació en el bosque chaqueño y llegó a participar en la Bienal de Escultura de París, así como también en Venecia, y es el referente en esta materia a nivel internacional al punto tal de haber creado la tercera Bienal más importante de arte escultórico en madera en la República Argentina. Se llama Fabriciano Gómez y todos lo conocen como el maestro. Todo ser humano cuando viene al mundo, sin lugar a dudas, tiene un acercamiento a todo lo que tenga relación con el espíritu. O sea, no es casualidad de que aquel hombre, mujer que pisó la tierra, viviendo en las cavernas, tuvo la necesidad de expresarse, ya siendo los bisontes, como la cueva de Altavira, impregnar sus manos de colores, esa necesidad de los niños de 1 o 2 años de hacer garabateos. Bueno, esas son necesidades, o de tocar instrumentos, son necesidades, y yo no fui ajeno a ello, porque desde muy chiquito, desde los 6, 7 años, me contaba mamá que yo iba a la calle de casa donde, por suerte, no era de barro, era de arcilla. O sea, no bueno para los vehículos, pero para mí era un sueño porque, bueno, yo sacaba así los montones y hacía caballos, figuritas, y después me gustaba mucho dibujar, y a los 17 años
17 años. Yo estaba estudiando comercios, mi madre me lleva a la escuela de Bellas Artes y ahí porque ella me veía algo, me veía cosas. Y cuando yo ya estaba en tercer año de la Academia de Bellas Artes, le decía a mis compañeros, cuando esté viviendo en París, les voy a mandar una postal del kiosco que está frente a la Torre Eiffel. Yo no conocía Buenos Aires, 17 años, vivía en el Chaco, mis padres trabajadores los dos. Y bueno, a los 29 años, a los 28 años, fue el primer viaje que hice a Europa. Representé a la Argentina en la Bienal de Venecia, obtuve la medalla de oro de los Juegos Olímpicos en Noruega. Bueno, aquí uno de los sellitos dice que soy doctor honoris causa. La vida fue generosa conmigo. Yo tuve muy claro los objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos hoy? No creo que haya dejado de ser el escultor, pero hoy yo soy miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes y ellos me dijeron, Fabriciano, vos no dejaste de ser escultor, pero ahora te has convertido en un hacedor. Yo estoy coordinando este encuentro de escultores, donde hay 2 escultores de Buenos Aires y 2 escultores aquí de Formosa. Para saber cómo va a continuar la cuestión agrometeorológica en un mediano y largo plazo, estuvimos en el INTA y allí pudimos conversar con el doctor Di Vela. Buenos días, una vez más les damos la bienvenida al informe agrometeorológico y climático que le brindamos desde Chacra TV a los productores agropecuarios junto al doctor Carlos Di Vela, director del Instituto de Clima y Agua del INTA. Como les adelanté, estamos aquí con el doctor Carlos Di Vela, quien es el director del Instituto de Clima y Agua del INTA, y nos va a contar cuál es la situación actual agrometeorológica y climática. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo está? Muy bien. ¿Quisiera contarnos cuál es la situación actual agrometeorológica? Sí, si nos centramos en el periodo julio-septiembre, hemos tenido lluvias en gran parte del país por debajo de lo normal, ¿sí? Es decir que entre un 20 y un 25% de lluvias por debajo de lo normal. Por suerte, durante los primeros días de octubre tuvimos algunas lluvias copiosas, sobre todo en La Pampa, en el oeste de la provincia de Buenos Aires y en el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, que han paliado en cierta medida estas anomalías y que seguramente van a ayudar al desarrollo de los cultivos de invierno y a la implantación de los cultivos de verano. Eso es más o menos lo que hace a las precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, hemos tenido temperaturas en gran medida cercanas a lo normal, con algunas por encima de lo normal, sobre todo en la porción norte de nuestro país. Y en cuanto a las previsiones sobre lo que sucederá, ¿qué podemos contarle a los productores? Mira, si nos empezamos a pensar en cuál es la situación hoy de los cultivos, lo que estamos viendo es que se ha terminado la siembra de los cultivos de girasol, sobre todo en la provincia de Santa Fe y Chaco. Empieza a sembrarse, aunque un poquito retrasado, en la provincia de Buenos Aires el girasol por este tema de las lluvias de octubre. Empieza a implantarse algo de maíz en la provincia de Buenos Aires, pero sin lugar a dudas, hoy por hoy el protagonista es el trigo, que en gran medida se encuentra en buenas condiciones y que nosotros aquí desde el INTA, en el Instituto de Clima y Agua, estamos empezando a prestar la atención al tema de enfermedades como Fusarium, viendo estas condiciones que se han dado de alta precipitación en estos días, de altas temperaturas y de que estamos en un estado sensible de los cultivos, que es en floración. Así que yo diría que hay que prestar atención un poquito también a esas enfermedades en los cultivos de invierno. Entonces, concretamente, ¿cuál será el futuro de estos cultivos? Lo que estamos viendo para los próximos meses en cuanto a tendencias climáticas, estamos como los productores bien sabrán, se está hablando mucho de qué situación, si niño, niña, neutro. Hoy estamos en una situación de niña muy débil, en cierta medida bastante equilibrado con una situación de neutralidad y con una tendencia hacia una situación neutra. Por lo tanto, uno esperaría para los próximos meses, para los próximos 3 meses por lo menos, situaciones de lluvia cercanas a lo normal. Además de las precipitaciones, ¿cuáles serán las temperaturas que acompañarán estos cultivos?
Las temperaturas que acompañarán estos cultivos en los próximos meses van a ser muy probablemente cercanos a lo normal, con algunos valores por encima, sobre todo, como decía, en la porción norte de nuestro país, en la porción oeste y en la porción norte de la Patagonia. Teniendo en cuenta entonces cuál fue la situación, cuál es y cuál será, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que podría darles a los productores agropecuarios? El mes de octubre, como todos sabemos, es un mes muy importante. Empiezan la siembra de muchos cultivos de verano, estamos en periodos críticos para los cultivos de invierno, así que, como les decía antes, teniendo en cuenta que estamos en la floración del trigo y posibles enfermedades, este mes vamos a tener que prestar bastante atención al agua por un tema de sensibilidad de los cultivos a la falta de ese recurso, pero también por la aparición de enfermedades en algunos casos. Así que es un mes muy importante y esperamos que se transite de la mejor manera posible, que esperemos sea con lluvias adecuadas para la implantación de los cultivos de verano y para el desarrollo y producción de los cultivos de invierno. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros nos encontraremos la próxima semana para actualizar esta información de vital importancia que brinda y genera el INTA para toda la producción agropecuaria de nuestro país. Final para esta segunda edición informativa de Chacra TV Noticias, final también para una semana hábil de trabajo. Nos vamos a estar reencontrando el próximo lunes muy temprano, a partir de las 7, con Mañanas Express en vivo desde Rosario. Posteriormente, como es habitual en nuestra primera edición de noticias, a partir de las 9:30. Como siempre, muchas gracias y hasta cualquier momento. Auspició este programa Banco Provincia.